cantad a nuestro Rey, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, cantad a nuestro Rey. Todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, con tambores y el son de bocina, aclamad a Dios con voz de júbilo. Rey grande en la tierra, someterá los pueblos, nos elegirá nuestra heredad y subirá con voz de júbilo. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Al Dios del nuevo Israel, cantad a nuestro Rey. Al Dios del nuevo Israel, cantad a nuestro Rey. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, con tambores y el son de bocina, aclamad a Dios con voz de júbilo. Rey grande en la tierra, someterá los pueblos, nos elegirá nuestra heredad y subirá con voz de júbilo. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Al Dios del nuevo Israel, cantad a nuestro Rey. Al Dios del nuevo Israel, cantad a nuestro Rey. Cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, cantad a nuestro Rey. Uno de los pasajes que se popularizó más en el mundo cristiano es en el que se relata que Jesús sana al siervo de un centurión. La Iglesia Católica Romana, a través de su misa dominical, popularizó muchísimo esta porción por cuanto se incluye en el canon del rito de la misa el
texto que dice, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, sanarlo. Pues ahí ya se cita con esa genuflexión. Entonces, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, dice la persona cuando va a recibir su hostia en la comunión del rito cristiano católico. El texto es más o menos esa es la idea. Está enfermo un siervo del centurión. Entonces, esto sucede en Cafarnaún. Cuando el centurión oye que Jesús iba para esa zona, le envió a ancianos de los judíos para que por favor le intercedieran para que viniese y sanase a su siervo que estaba enfermo en la casa. Entonces vienen los ancianos, ojo que no son judíos, no son vendedores de pescado, ni son artesanos, sino son ancianos de la sinagoga. Y dice, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Ellos le expusieron a Jesús que ese centurión, que es un oficial del ejército de Roma, es un gentil, centurión que gobierna o manda o comanda una centuria, o sea, 100 hombres. Y entonces los ancianos le dicen, él es digno de que tú le concedas esto. Y Jesús acepta, o sea, sí, va. ¿Y cuáles son los argumentos para que ese hombre sea digno? Ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Como demostración del amor, edificó una sinagoga. Entonces, a mí me causa como curiosidad que existan personas que se denominan cristianos, que se presenten delante de Jesús y que digan, Señor, yo soy digno de que me concedas algo, pero aborrezco tu nación, porque para los que no se acuerdan, Jesús nació en Israel, Jesús es judío, del rito judío, circuncidado como judío, presentado en el templo como judío, purificada su madre como judía, iba a la sinagoga en los sábados como era su costumbre como judío, enseñaba en las sinagogas y se mantuvo en esa periferia, en ese universo. Entonces, estos ancianos de Cafarnaún le presentan a Jesús, mira, este centurión es digno de que entres en su casa porque ama a nuestra nación. Y Jesús dice, sí, voy. ¿Cómo es que hay quien está contra esa nación? Es una paradoja y espera el favor de un Dios que se hizo hombre judío, porque es que no se hizo romano, no se hizo griego, se hizo a todos y se entregó por todos, pero nació judío y esa fue su nación y ese fue su culto y se plegó a eso, se colocó bajo esas condiciones. Bueno, esa es una reflexión, digamos, suelta. Jesús fue con ellos y se empezó a acercar hacia la casa del centurión y ahí sí
envió a unos amigos, ya no ancianos de la sinagoga, para que le dijeran: no te acerques, Señor, mi casa no es digna de recibir tu presencia, pero tú eres un hombre con autoridad. Yo lo sé porque yo soy un hombre con autoridad y reconozco al que la tiene. Entonces, una palabra tuya, ya desde esta cercanía, ya la enfermedad lo alcanza a oír. Tal vez él pensó que desde lejos no. Entonces tocó hacerlo caminar algunas cuadras. Entonces, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose a la gente que le seguía, les dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y qué lo maravilló de él? La honra que le estaba dando a Jesús mismo como Señor y Maestro, la fe que tenía en que le podía sanar y que amaba a la nación de Israel y que como muestra de su amor había construido una sinagoga. Quizás ni siquiera se hubiera convertido al judaísmo, pero respetaba y amaba tanto ese pueblo que les dio para que se reunieran. Entonces era un mecenas, un oferente, un dador generoso, o quizás se hubiera convertido en secreto al judaísmo. Difícilmente, por cuanto el judaísmo tenía como exigencia la circuncisión y los gentiles no querían participar de ese ritual que a todas luces es bárbaro. Y cuando no había medicina y cuando no había ningún tipo de anestesia, bueno, medicina rudimentaria existía. Entonces era casi un riesgo para la vida convertirse al judaísmo, porque una circuncisión en edad adulta, en un clima como ese, donde no, el riesgo de infección es como jugar a la ruleta rusa. Entonces era mejor conservar la fe que tenía como romano y honrar así con los bienes al Dios de Israel. Muy bien. Una reflexión que ya la vamos a conectar con otra reflexión, que es la primera pregunta que me hago: ¿por qué hay cristianos le pongo la comilla porque son seguidores de Cristo? Cristo es el plan de Dios, la expresión perfecta y completa de la plenitud donde se congregará todo, donde se reunirá todo. Ese es el diseño divino. Entonces, eso es Cristo, la totalidad. No podemos diseccionar, no podemos dividir, no podemos tomar esta escritura y decir esto sí, esto no, esta promesa me la apropio, esta exigencia, eso no, esto no me gusta, esto sí. Y vamos teniendo como si estuviéramos en un supermercado echando en el carrito lo que vas a consumir. No, o sea, si tú crees que la escritura es inspirada, pues la tomas toda. Si tú crees que la escritura es para nuestra enseñanza, pues aprendes de toda. Y si tú crees que Jesús es lo que Él dijo ser, entonces lo aceptas todo o lo rechazas todo. No puede ser que aceptamos los regalos, pero no aceptamos ninguna de sus peticiones, de sus demandas, de sus exigencias. No, eso no. Pero las promesas, Señor, tú dijiste, en tu palabra tú dijiste. Entonces, Señor, en el nombre de Jesús, reclamo para mi vida esta bendición. Ahí sí se argumenta acerca de los tribunales de Cristo, de la ley de Cristo,
no sé, primera reflexión, no sé si es que ahí hay un doble rasero, una doble moral. Ahora cerremos ahí un momento esa compuerta y vamos a abrir otra. Vamos a mirar acerca de qué es lo que impide que se llegue verdaderamente la fe a la vida tuya, si es que en alguna medida tú eres de esos creyentes que profesan ser creyentes, pero que en la vida práctica no creen. ¿Me explico? Con mucho gusto. ¿Qué es lo que te impide creer? ¿Has visto la operación de Dios en torno tuyo, alrededor de tu vida, de tu familia? ¿Te consta? ¿O fuera de ella has leído estos relatos extraordinarios, maravillosos? Hay personas que dicen que Jesús ni siquiera existió. Bueno, hay personas que creen que son Napoleón Bonaparte o Elvis Presley. No importa, no importa, cada loco con su tema. Y en la casa del Padre hay muchas moradas y en los asilos psiquiátricos también hay espacio y en las moradas eternas bajas también habrá espacio para todos y cada uno de los que en su locura estén tratando de comerse las piedras con sus propios dientes. Esto es algo sorprendente, es algo inaudito. ¿Por qué es que el mundo cristiano, el mundo creyente, por qué ese mundo, ese universo de creyentes es incrédulo? ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con que un mundo de creyentes sea incrédulo? Pues quiero decir exactamente eso. Porque si, vámonos al punto de qué es lo que presenta Jesús, la presencia de Dios en la tierra, la encarnación del Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él viene a traer la presencia de la deidad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, ¿qué querría decir? ¿Qué significará? ¿En Cristo habita corporalmente una buena parte de Dios? No. En Cristo podemos ver chispazos de la divinidad. ¡No! En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo Dios, absolutamente todo Dios presente manifestándose en ese vaso de barro. Esta escritura que yo leo me presenta esa historia. Pero, claro, pero es que eso es escrito por sus discípulos. A ver, de Jesús escribe un historiador romano como Tácito, y él mismo da testimonio que en los días del procurador, él relata todo tal como está aquí en el relato bíblico. Flavio Josefo también, Antigüedades de los Judíos, ahí está, todo. Esto que te estoy presentando, pues son personas de afuera que no creían en Jesús, pero están diciendo, sí, mire, por ejemplo, Tácito está diciendo, hay este pueblo que se llaman cristianos por que le decían el Cristo. Él mismo lo relata y está, le está escribiendo a Trajano, emperador, y son sus crónicas. Es un historiador. Entonces, no creemos aquí porque son sus discípulos y no creemos allá porque son
sus opositores? No, pero ¿qué? Y entonces, si este hombre que se presenta como el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre fue lo que relató Daniel, que vio allá en el cielo, entonces, si él estaba en los lugares celestiales, él es antes que Abraham. Y si los judíos honraban a Abraham y dice, antes que Abraham fuese yo soy. Y si él dice que él es el verdadero pan que descendió, no era el maná, no os dio Moisés el pan del cielo. Yo soy el pan. Fuerte, muy fuerte. ¿Cómo ustedes han sabido que en todos los pueblos y en todos los municipios no falta un loquito que le tira piedra a las señoras, que grita, que corre, que aúlla? El loco del pueblo, no falta. ¿Cómo sabemos que Jesús no era el loco de Nazaret, que andaba diciendo sandeces, sino que sanaba enfermos? Bueno, y si sanaba enfermos por un poder demoníaco y estaba loco. Hipótesis número 1. Pues en estos días he oído distintas hipótesis. Son interesantes todas. En esta semana pasada escuché de alguien que me conoce hace bastante tiempo y presentó una hipótesis y que quizá yo no soy un buen conductor, un buen maestro ni un buen líder, sino que genero miedo y temor en las personas. Es una hipótesis. Entonces, pues, tendría que preguntarle a mis amigos. Yo voy a empezar a investigar. Amigos, ¿ustedes me tienen miedo? Estoy investigando seriamente. Es una hipótesis y toda hipótesis merece ser estudiada, ¿sí? El terraplanismo es hipotético. ¿Será que la Tierra es plana? Vamos a mirar. Y entonces, pues, le preguntamos a la gente que sale en las naves de Elon Musk, ¿cómo la ven? ¿Como una mesa de billar? No, mire, aquí están las fotos. Pero el que no cree dice, eso puede ser truculencia, puede ser un complot para redondear algún plan maquiavélico. Puede ser, puede ser, puede ser. Cuando ya no se creen ni los testimonios, ni las fotografías, ni los videos, ni las evidencias, ni la demostración geofísica, entonces ya la pregunta es, ¿por qué se porfía en mantener como hipótesis, por ejemplo, que Jesús no es digno de que se crea en él? ¿Qué hizo o qué no hizo? ¿Qué dijo o qué no dijo Jesús? Hermanos, amigos, cuéntenme, sáquenme de esta incertidumbre. ¿De dónde se saca, de dónde se agarra para no creer? Bueno, íbamos en que posiblemente fuera el loco del pueblo, el loco de Nazaret. Y sale el loco, pero en vez de tirar piedras, sana paralíticos, resucita muertos. Bueno, en fin. Y da vista a los ciegos, hace cositas, pero aparte de eso, está loco, porque imagínense, está diciendo que se está haciendo igual a Dios. Bueno, pues esperemos, si cuando se muere un loco, pues se descansa en el pueblo. No falta que nazca otro, pero en general ya se acabó. Hay un relato ahí en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, donde vamos a encontrar que este Nicodemo le expresa a los sacerdotes, dejémoslos porque ya han habido distintos maestros que se han levantado, Teudas, Judas Galileo. Teudas tuvo como 400 seguidores. Eran iglesias grandes en esas poblaciones pequeñas.
Bueno, de 40 sí no había, pero, pero había de 400. Y entonces, ¿qué pasa cuando se muere cada uno de esos líderes? Se dispersan los seguidores y se acabó. Entonces, ya Jesús murió. Y estos son unos seguidores que están ahí haciendo bulla, pero esto se acaba. Si esto es de hombres, se acaba. Si es de Dios, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros luchando contra eso? Era una apreciación sabia. Y bueno, no solamente es que era sabia, sino que él era un discípulo del Señor en secreto. Entonces él mantenía su cercanía con el templo, con los sacerdotes, y desde allí estaba trayendo, por ejemplo, aquí la protección para dos de los discípulos del Señor. Pedro y Juan están siendo librados. Entonces estuvieron de acuerdo con Nicodemo y los dejaron ir. Y entonces tenían la bendición de Dios, tenían el apoyo, pero bueno, el relato es este, la reflexión que estamos haciendo. ¿Por qué no creen? En un momento dado, Pedro y Juan eran de los que no creían. Fueron de los que negaron a Jesús, se apartaron de él, lo dejaron solo en Getsemaní. Cuando lo toman preso, todos huyen, todos se asustan. Está bien. No saben todo lo que él ha dicho, saben todo lo que él ha hecho, pero hay solamente una cosa que no saben. Solamente una. Entonces lo han visto caminar sobre las aguas, lo han visto transfigurarse, lo han visto levantar los muertos, lo han visto limpiar leprosos, lo han visto multiplicar panes y peces, lo han visto aparecer dinero de donde no había, lo han visto atravesar las paredes, lo han visto hacer todas las cosas que relatan el Evangelio. Pero eso no era suficiente, era un hombre con poderes. Pero faltaba el sello. Sin ese sello, ellos están por ahí, escondidos, temerosos. Como cuando en una cocina hay cucarachas y se prende la luz, las cucarachas se esconden. Cuando se apaga la luz, vuelven y salen y se congregan y alaban y bendicen. Pero son cucarachas, no son hijos de Dios. Se es hijo de Dios cuando ya se tiene ese sello. ¿Cuál es el sello? ¿Qué es lo que faltaba? Cogieron a Jesús, lo azotaron, lo escupieron, lo calumniaron. Nadie creía en él todavía. O sea, porque a un líder lo traicionen, eso no lo hace un verdadero en lo que dice. A cualquiera lo pueden traicionar, al verdadero o al falso. Entonces, nada cambió. ¿Que lo crucificaron? Pues crucificaban mucha gente. Pues ahí tenía uno a un lado y otro al otro lado. Siempre estaban crucificando. Es un método de tortura que Roma había adoptado. Entonces, hasta ahí no. ¿Dónde está el sello? Que se les apareció primero a las mujeres, después a los discípulos y después a centenares de hermanos. Después de muerto. Ese sí era el sello, la victoria sobre la muerte. Porque podía resucitar a otros, pero médico, cúrate a ti mismo. Muerto, resucítate a ti mismo. Jesús había dicho, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Pero pues el loco de Nazaret puede decir cualquier cosa. El papel aguanta todo. El canal de YouTube también aguanta todo. Cualquier loco puede hablar. Pero el asunto es si hay demostración de espíritu y poder. El ser testigo de la resurrección de Cristo.
haberle visto vivo después de muerto, es lo que transforma la vida de todas estas personas. Y es lo que transforma la vida de todas estas personas que seguimos insistiendo a pesar del contexto de duda y de incredulidad en el que estamos. Mire, en cuestión de días, pasaron de estar escondidos, asustados, temerosos, que los enjuiciaran y los condenaran por ser seguidores o haber sido seguidores de aquel, y se les aparece y les dice: soy yo, y miren las huellas de los clavos en mis manos, en mis pies, soy yo, y señales indubitables. Cuando ya está con ellos y come con ellos y les enseña cosas nuevas y les da instrucciones y los acompaña durante 40 días, entonces sí, o sea, estuvo todo un Gilgal con ellos, ahí encerrado, ahí en la playa, comió miel, comió pez, de todo. Caminó con ellos, caminó a Emaús, lo vieron transfigurarse, lo vieron, todo lo vieron ascender al cielo, que una nube lo ocultó de su vista. Ya son testigos, ya saben entonces que no era el loco de Nazaret, no era, que se quitaba el cinto y tumbaba las mesas de los cambistas y espantaba las palomas en el templo. No, qué bochorno, qué hombre bochornoso. Y le dijo a Herodes: zorra, no. Resucitó, ese es el punto, no si predicó bonito o feo, si hizo esto o aquello, que si quebrantó el Shabbat, permitiendo que sus discípulos comieran y cogieran espigas en día de reposo, o que un paralítico tomara su camilla y él le dijera: tome su lecho y váyase para la casa. No puede hacer eso, porque hoy es sábado. Toda esa confrontación entre la gracia y no la ley, sino el legalismo, la pésima interpretación, la absurda y obsoleta, por supuesto, observancia de la ley por medio de una interpretación literalista, obcecada y carente del Espíritu, porque vienen después el Señor y sus discípulos por el Espíritu enseñar lo que la ley dice. Cuando las Escrituras citan las Escrituras, cuando tú lees y en alguna parte dice las Escrituras, pues se refiere a lo que en tu Biblia está como el Antiguo Testamento. Ese es el Tanaj, la Biblia hebrea, las Escrituras, la ley y los profetas. No hay epístolas de Santiago, ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan, no, eso no existe. Son las Escrituras. Las Escrituras es lo que Jesús leía, lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús predicaba, dándole el sentido, la dimensión espiritual que tenía, porque la tradición ya había empañado y la interpretación literalista había amañado, había convertido en una serie de rituales, había convertido en religión lo que era un sendero para presentarlo a Él, a Jesús. El sello de un apostolado es que haya una iglesia. Si hay una iglesia, hay un apostolado. Entonces, el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, dice el apóstol Pablo. Esa es la demostración. Ahora, claro, el apostolado va acompañado, pues, de revelación, de milagros, y ese es el apostolado. Pero
el sello del primer apóstol, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, pues claro, la iglesia que salió, la mujer que sale de su costado, por supuesto. No las iglesias de Corinto, Éfeso, no, sino la iglesia. Ese es el sello del apóstol y sumo sacerdote. Los otros son los apóstoles. Primero están el apóstol enviado por Dios. Vamos a plantearlo así. El apóstol del Padre es Jesús. Los apóstoles del Hijo de Dios, pues son los que Jesús convocó terrenalmente. Y después viene el Espíritu y dice, no, ya no hay más apóstoles. Y el Espíritu no puede seguir obrando, no puede seguir. No dicen las personas que dicen que el Espíritu es Dios, ¿no puedes hacer lo mismo? Si Jesús decía, lo que yo veo hacer al Padre, eso hago, y el Espíritu no puede decir, lo que yo veo hacer al Hijo, eso hago. Bueno, entonces es tan absurdo que ya no hay apóstoles ni hay profetas, no, ya no hay, esa es la sana doctrina. Ya Dios no dice nada, ya Dios no obra, ya las obras de portentos, milagros, prodigios y estas señales eran para ese tiempo, el tiempo de los primeros apóstoles, ya no. El cesacionismo es la sana doctrina. Eso ya pasó, eso ya pasó. Si hoy sucede, es el espíritu malo. El mismo que decían que por Jesús obraba por el espíritu malo, lo mismo dicen hoy que por el espíritu malo, por Belcebú. Entonces, la pregunta que sigue flotando en el ambiente, ¿pero por qué no se cree? Estas personas pasaron de incrédulos a poner la vida por Jesús. Todos sus apóstoles murieron mártires, todos. Y pusieron su vida, fueron encarcelados, fueron azotados, fueron desterrados, fueron martirizados, todos. No hay ninguno que dice, bueno, él sí, él reinó en la provincia de tal y tuvo un harén con 100 mujeres. Y no, todos perseguidos, todos azotados, todos felices. Pero bueno, se acabó esa generación de locos y viene la siguiente. Ahí sí no van a creer, más todavía. Todos felices y contentos. El mismo historiador Tácito hace referencia a eso, cuando él escribe sobre el incendio que se hizo en Roma, que hizo Nerón, acusando, dice, a un sector social que nadie quería y que todos rechazaban, que eran los llamados cristianos. Y después de Tácito aparece una carta, un documento de Plinio, el joven, y le escribe al emperador de Roma, en su generación era Trajano, y él está admirado y escribe de eso, de que esas personas, esos cristianos, estamos hablando antes de que se acepten, ¿no? Están en plena persecución, y dice, prefieren morir a maldecir a Cristo. Y los ponemos ante fieras o ante la pena de muerte y se les perdona, se les condona si maldicen a Cristo y prefieren morir. ¿Qué clase de generación de locos? Porque ya no es el loco del pueblo, sino millares de locos en todos los pueblos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque saben, pues que un poquito, una cucharadita de dolor
Pues que se lo va a comer un león. Pues el león no va a comérselo en 8 días. Pues un cáncer sí te puede tomar meses y meses y meses devorándote. Pero un león, esos 2 zarpazos ya estás muerto. Te desnuca y después te devora. Él no es que empiece a comerte el dedo meñique y después la mano y después la muñeca y cómo sufro, me está devorando un león. No, el león, como le dijo Dios a Pedro, mata y come. Entonces él da un zarpazo aquí en la nuca y ya está la presa muerta y ya le abre las entrañas, le saca, ya estás muerto. Son segundos. Entonces, millares de personas en distintas latitudes, porque el Imperio Romano se había extendido desde Egipto hasta aquí, hasta donde yo estoy en este momento, en España. Entonces, región, por todos lados, grupos de personas dispuestas a morir. Ahora volvemos a la reflexión. Si hay cristianos que no aman a Israel, y mucho menos le van a regalar una sinagoga, ¿cómo es que hay cristianos que no creen que Jesús es lo que dijo que era? Es decir, él no dijo, yo soy un maestro de la Torá. No, pues, maestro de la Torá, cualquier rabino es un maestro de la Torá. Yo soy un taumaturgo, un sanador. Hasta Lucas, el médico, era un sanador. No. Él lo que dijo es, cuando le dijeron, está hablando el Padre Celestial, ay, Padre Celestial, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Qué querría decir? Pero a ver, en arameo, ¿qué traduce? Yo y el Padre uno somos. Interprétalo. ¿Qué querrá decir? No, pero es que el que diga eso sí tendría que mostrar un poder que no lo haya mostrado nadie, ni Alejandro Magno, ni Napoleón, ni Adolfo Hitler. No, Nicolás Maduro, nadie haya mostrado tanto poder. No. Pues mira, murió. Pero él dijo antes, tengo poder que no tiene nadie, que no tiene Nicolás Maduro, ni Napoleón Bonaparte, ni Adolfo Hitler. No lo tiene, ni Alejandro Magno, no, ni Gustavo Petro, no, nadie tiene este poder. Tengo poder para poner mi vida y poder para volverla a tomar. Y eso sí, ni Moisés, ni Elías, ni ninguno de los profetas, ninguno, desde Adán hasta hoy. Ninguno. Dijo, no, el que haga eso, sí, ese sí tendría que ser Dios. Eso fue lo que Jesús dijo. Y entonces por eso es que Saulo, cuando va camino a Damasco, cuando ve esa luz y pregunta, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús. Ay, si ese es Jesús, entonces es Dios. Entonces no era el loco del pueblo, era verdad. Él no era un profeta, él no era un maestro, él no era un mensajero de Dios, porque profetas y maestros y mensajeros de Dios, aquí hay decenas y decenas. No era eso. Ahí se resume todo, final. El divino maestro, le dicen algunas personas, el sublime maestro, para que suene como muy, no, o sea, si tú no te pliegas, si tú no doblas tus rodillas, si tú no te postras, si tú no te rindes, perdiste todo. ¿Qué dice el Evangelio? Capítulo
3, versículo 36 del Evangelio de Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¡Yujú! Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece, Shekinah, sobre él. ¿Recuerdan Israel y la columna? Bueno, aquí está. El que rehúse creer en el Hijo. No dice que el que no crea. No, porque pues mucha gente no cree. ¿Por qué? Porque no le ha sido revelado. Pero es el que ya le ha sido revelado, aquel que le ha sido enseñado, le ha sido mostrado, le ha sido demostrado con testigos de adentro, con testigos de afuera. Si está en esta generación, pues es una persona que, si estás conectado en este canal, que has visto el desarrollo de este ministerio, de esta persona que te está hablando. Y los enfermos se han sanado quizás por decenas de millares. Hemos visto portentos de toda índole, prodigios de toda índole, milagros de toda índole. Todo hemos visto las resurrecciones, hemos visto todo. ¿Por qué te rehusas a creer? No estoy diciendo ¿por qué no crees? Porque alguien puede ser incrédulo y punto, pero que se resista y se resista y se resista. No, es que, pues, parece que es un dogma después de Constantino, después de los concilios del siglo IV, que divinizaron a Jesús. No. Te voy a compartir un corto video de la National Geographic en el que te muestra que es un mito que se divinizó a Jesús después, o sea, desde los días en que Tomás, por ejemplo, el llamado incrédulo, se postró delante de Jesús y lo adoró, y él sabía como judío que no se adora sino a Dios, desde el día del reconocimiento de Tomás a Jesús como Dios, y después pues los demás discípulos, y después pues claro, Juan en Patmos, y Pablo, etcétera, bueno, y todos los textos bíblicos que nos lo presentan. Pero ¿cómo después ya se tiene la claridad? No es un dogma ni es un acuerdo que después sí hay marrullas y perversiones organizativas y conciliábulos eclesiásticos oscuros que manejan el poder. No, pero el pueblo lo creía. Y también te mostraré cómo había las iglesias en las casas, o sea, cómo se congregaba la gente en las casas, como está escrito aquí, en las casas, porque no es templo de Jerusalén, ya no hay templo. Entonces, ¿cómo eran las reuniones? En las casas. Aquí viene en este video el descubrimiento arqueológico más importante desde los rollos del Mar Muerto, digamos, que es contemporáneo con el nacimiento de Israel, 1947, empiezan a aparecer, 48, 49, 50, 51, 52, van encontrándose más y más cuevas y más rollos en esa zona, en Nahamadi, en Qumran, y después de eso, este hallazgo. Entonces, en Israel, en Megiddo, donde se cree pues que es el valle de la decisión de Armagedón, Magedón. Entonces allí en Israel tiene una cárcel de máxima seguridad donde captura terroristas, les da médicos, les da comida, les da atención humanitaria y después los libera por millares a cambio de un soldado israelita capturado o
entrega 1000 criminales terroristas por 10 secuestrados por los terroristas, así. O sea, entonces tiene cárceles de máxima seguridad para tener ahí a esos terroristas. Haciendo una ampliación de una cárcel en Megiddo, se encontró esto que voy a compartir con ustedes brevemente. Podría decir que es omnipresente. Es haber interpretado a Dios. Sin duda las personas creen que Dios puede aparecer entre nosotros, pero no con un halo angelical, y más como una persona común, un conserje, un carpintero. Los cristianos veneran este sitio ahora, pero estoy ansioso por entender cuándo Jesús el predicador, Jesús el rabino, empezó a ser visto como el Jesús divino. La respuesta puede estar a 138 kilómetros al norte. Me ofrecieron ver un descubrimiento arqueológico tan importante que fue enterrado nuevamente para su protección casi tan pronto como fue descubierto. Se desenterró en el año 2005, cuando comenzaron los trabajos para ampliar una prisión israelí de alta seguridad. Hola. Ahora la prisión ofrece mayor seguridad, ya que el sitio ha sido expuesto nuevamente para un estudio adicional. Para mostrarme el lugar, hay un erudito de la religión comparativa, el Dr. Jonathan Moss. Hola. Hola, señor. He oído que tiene pruebas de por qué los primeros cristianos pensaron que Jesús era Dios. Claro que sí. Tenemos pruebas en ese sentido. Esto de aquí es una excavación de lo que se descubrió como una sala de oración para los primeros cristianos. Y aquí está este fantástico mosaico. A principios del siglo III, este mosaico era el piso de una casa. Una de las casas de culto cristianas más antiguas jamás descubiertas. Así que en realidad estamos en una casa. Así es. ¿Qué le parece que sea esto? Griego. Exacto. ¿Qué? Idioma griego. Bueno, lo leeré para usted. De acuerdo. Pros enikein akeptus. Akeptus es el nombre de alguien. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer Akeptus? Pros enikein. Ella dedicó esta mesa. La mesa. ¿Pero de qué mesa está hablando? La que está... Es la que está justo en el centro. Correcto. Esta era la base de la mesa que estuvo en esta iglesia. ¿Un altar? Sí, exacto. Ella no la nombra como altar, pero aquí habría sido donde tendrían su celebración litúrgica religiosa. Tal vez algo como la Eucaristía. Y habría sido la mesa o el altar para la celebración del pan y el vino. Los eruditos bíblicos creen que compartir el pan y el vino, como el cuerpo divino y la sangre de Jesús, ha sido parte del culto cristiano desde el siglo I. Y, como nos sugieren las cartas del apóstol Pablo, muchos de los líderes de la iglesia primitiva eran mujeres. Creo que es muy interesante que sea una mujer la que dedica esta mesa. Es algo diferente a lo que vemos en la actualidad. Lo es, sí. En los primeros siglos, debido a que el cristianismo era un movimiento clandestino y contracultural, a menudo eran las personas que estaban en una posición subyugada dentro de la sociedad quienes aceptaban el cristianismo, antes que las personas en posiciones de poder. Es correcto. Y una de las principales participantes de ese grupo fue una mujer. La evidencia arqueológica directa de que una mujer lidera una iglesia del siglo III es un hallazgo extraño. Pero el mosaico revela algo mucho más trascendental sobre las personas que adoraban aquí. Dice que ella dedicó la mesa u ofreció la mesa. Y aquí está la palabra trascendental. Teu Jesu Cristo. Al Dios o Dios Jesucristo. No al Hijo de Dios. Solo Dios.
Esta es la evidencia arqueológica más antigua de que los cristianos vieron a Jesús como Dios. Este fue el tema de debate entre los primeros cristianos. Tenemos el Concilio de Nicea en el 325, donde discutieron la pregunta sobre la Trinidad, ¿cierto? ¿Qué Padre, significa... Hijo y Espíritu Santo. Exacto. ¿Qué significa decir que Cristo es el Hijo de Dios? Pero ¿en qué creían los demás cristianos? Eso es algo muy difícil de tratar de averiguar. Este sitio parece darnos la voz de estas antiguas mujeres cristianas y lo que creían acerca de Cristo. Se lee explícitamente aquí. Teu Jesucristo. Para las personas que vivían aquí, en esta aldea, en el siglo III, entendieron que Cristo era divino. Cristo como Dios. Como Dios, exacto. En definitiva, es un descubrimiento increíble. Hace 1800 años, esta casa ordinaria era un lugar de reunión para un grupo de personas, un grupo de cristianos cuyos líderes eran mujeres. Desempeñó un papel en la transformación de Jesús el rabino, Jesús el profeta, en Jesús como Dios. Dios hizo carne. Yo diría que es esta transformación la que le ha dado al cristianismo su longevidad. Miles de millones de almas siguieron la enseñanza no de un hombre, sino de Dios. Dios en la tierra. Con este documento, y bueno, hay muchos en las redes, ustedes pueden profundizar y mirar y investigar un poco más. Encontramos, uno, que las iglesias o las congregaciones en las casas era lo que se usaba. Estamos hablando, esto es muy antiguo, es entre el año 150 al 230, la datación. Ese es el periodo en el que se está ubicando esto. Finales del siglo II, comienzos del siglo III. Todavía Trajano está persiguiendo las iglesias, todavía no hay edicto de Constantino ni nada de eso, no. Están tan en pleno, faltan 100 años de persecución. Hay un decreto imperial mediante el cual se prohíbe que los oficiales del ejército romano se conviertan a esa secta cristiana. El emperador Diocleciano fue quien dijo, no, porque ¿se acuerdan que leímos en el Evangelio de Juan de este centurión que amante de Israel y que les construyó una sinagoga? Entonces, no, eso no puede ser. Pues bueno, en este hallazgo arqueológico tan extraordinario que estamos mencionando de Megiddo, también encontramos un personaje allí que se llama Gaiano. Gaiano es otro centurión y tomó un nombre cristiano que fue Porfirio. Gaiano, centurión, que es nuestro hermano Porfirio, dice en la baldosa. Y él fue el que hizo el donativo, así como uno construyó una sinagoga. Este ya es cristiano, hizo el donativo para hacer esa obra extraordinaria que había allí en el piso. Brucio se llama el artífice, el artista que hizo ese mosaico. ¿Y por qué hizo eso este centurión Gaiano? Porque había una mujer que se llama Aqueptus, que era la dueña de esa casa. Instaló allí una mesa, seguramente para partir el pan, servir el vino y compartir alimentos, que era lo que se hacía en la coinonía, compartir el alimento y orar juntos, bendecir al Señor, cantar y leer porciones de las Escrituras.
esto era lo que se hacía. Y entonces, esta es un hallazgo de una iglesia en casa, la más antigua hallada jamás. Pero que ahí en ese mosaico, miren, les voy a leer, aquí tengo la traducción al español del griego de ese mosaico. Dice, Aqueptus, amante de Dios, o sea, la dueña de casa, que ofreció la mesa a Dios Jesucristo como memorial. Esa mesa, o sea, todo eso, ese espacio, ese recinto de reunión, ella lo separó en su casa, ¿sí?, para honrar a Dios. Así como vimos la semana pasada que una Eva Jaramillo reúne en su casa a todas esas señoras para honrar a Dios también. Bueno, Aqueptus, amante de Dios, que ofreció la mesa a Dios Jesucristo. Dios Jesucristo, es lo que dice ahí, a Dios Jesucristo como memorial. Y entonces tiene una inscripción adicional que dice, recuerden a Primilia y Siríaca, Dorotea y Cresta, otras 4 hermanas, ¿sí? O sea, lo mismo aquí, entonces acuérdense que también está Abigail Sánchez y también está Clara Rojo y que también es, miren esto, él está diciendo, recuerden a Primilia y Siríaca y Dorotea y además Cresta, o sea, 5 mujeres, ahí está el 5, ministerio quíntuplo en la iglesia en casa en Megiddo, allí en Israel. Y entonces dice, Gayano, también llamado Porfirio, centurión, nuestro hermano hizo realizar este suelo de su propia cuenta como un acto de liberalidad, o sea, hacer ese mosaico, eso es una obra de arte, eso es como construir, no sé, la Estatua de la Libertad, la Torre de Pisa y el mosaico de Megiddo. Entonces, trajeron a un artista que se llamó Brucio, quien llevó a cabo el trabajo. Entonces, ¿quién pagó eso? Un centurión llamado Gayano. ¿Y quién dio su casa? Pues Aqueptus. 5 mujeres, un ministerio quíntuplo allí. Claro, pues no tiene, dice, ay, pero mire cómo lo que sucedió al final de los tiempos. No. En Romanos capítulo 16, tú vas a encontrar en la lista de saludos de Pablo, hay 10 mujeres, ahí al final, 10 mujeres, de las cuales por lo menos 5 son apóstoles, una es diaconisa y 4 creo que sean evangelistas o misioneras o maestras. Entonces ahí están. Romanos capítulo 16, ahí las lees, desde las más famosas como Priscila hasta otras que dice que eran reconocidas y con mucha dignidad entre los apóstoles, pero como Julia, como Junias, Trifena, Trifosa, no todas son tan conocidas como Priscila. Es interesante, ¿verdad? Bueno, pero ahí está que se habla de Dios Jesucristo, por escrito, en griego, en Israel. Claro, porque en el Nuevo Testamento se escribe en griego porque pues Israel fue helenizado, fue conquistado por los griegos antes que por los romanos. Entonces el idioma entró y permeó pues hasta Roma mismo. Entonces, esa losa, ese mosaico maravilloso, pues apenas salió al público el año pasado. Se expuso por primera vez y está en exposición en el Museo de la Biblia en Washington. Se encontró 20 años atrás, pero estuvo 20 años por ahí guardado, no sé qué intereses, porque es que es muy fuerte que lo encuentren en Israel
y diga Dios Jesucristo. Es que si lo encuentran en Roma, pues dicen, no, eso lo debió hacer Santiago Chape, debió hacer eso con María Rotondi, que es una restauradora de arte. Entonces eso puede ser una artesanía, porque para el incrédulo tiene la mente tan corrompida que siempre está pensando en que hay un truco detrás. Siempre. ¿Qué dice el Evangelio? Que cuando desaparece el cuerpo de Jesús, entonces pues los sacerdotes les dicen a los alguaciles, no, pues hay que organizar esto de alguna manera, así como se hacen las marrullas en el gobierno de tu país donde estás, con presidentes tramposos y criminales, así lo mismo ahora. Entonces, ¿qué? En el relato bíblico igual. ¿Qué es? No, pues entonces que vinieron los discípulos y robaron el cadáver, digan. Y eso es lo que fraguaron. Bueno, así corrió la voz. Y hoy todavía hay personas tan despistadas que dicen, sí, y si lo robaron. Pues si se lo robaron, pues ellos saben que se lo robaron. Saben que Jesús no resucitó, no van a poner la vida por un carramán, por un cadáver. ¿Por qué se envalentonaron? ¿Por qué decidieron poner su vida y estar cantando en las cárceles y estar cantando en el circo romano cuando iban a ser asesinados? Porque eran testigos de la resurrección. Entonces, si tú no crees en el mosaico de Meguido, si tú no crees en lo que dice Tácito, si tú no crees en lo que dice Flavio Josefo o en lo que dice Saulo de Tarso o Pedro o Santiago, ni lo que yo te estoy diciendo, ni crees en lo que se ha hecho, ¿por qué rehusas? Sabiendo que el que se rehúsa es el que insistentemente sigue en la incredulidad, el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios permanece ahí sobre él. ¿Cuál es la ira? ¿Desde cuándo está la ira? No, pero es que la ira es en el final de los tiempos. No, está en condición de muerte, de maldición. ¿Acaso Dios no se airó, por ejemplo, con el pueblo de Israel por su incredulidad? Sí, entonces digo, pues no entran. Pues es lo mismo. Y ahí estuvo la nube, pero la nube está cerciorándose. Dice, ay, pero cuidándolos. Sí, cuidando que no se vaya a escapar ninguno, porque están condenados a muerte. Esa es otra manera de también verlo, ¿no? Porque pues una cárcel de máxima seguridad como la de Meguido tiene que tener guardia. Y entonces, pues la tenía. Pues esta es una reflexión asomándonos a por qué no crees, por qué te rehusas a creer, y para contestarme a mí mismo, ¿por qué se aborrece a Israel y no se cree en el Mesías de Israel y en el Salvador del mundo? Y entonces podría explicarme, ¿será por eso que muchas personas parece que vivieran bajo la cubierta de la ira de Dios? Vamos a, no sé, iba a decir vamos a orar, pero no sé qué hacer ante esta situación. Voy a abrir un espacio de clamor corporativo para que todos tengamos tiempo de reflexión sobre esto que acabamos de hablar. Si queremos realmente el torrente de bendición sobre nuestra vida, entonces, que no es que profesemos creer, sino que demostremos. Muéstrame tu fe por tus obras, no por tus palabras. Ya hemos escuchado predicadores, pastores, misioneros, ¿y cómo hablan? Bonito.
Y los que los oyen les han dado un amén. ¿Cómo suena? Bonito. Vamos a ver si canta Miguel, si canta bonito, cantamos con él. Todo ha sido bonito, bonito, todo me parece bonito, pero no es lo que nosotros decimos, lo que creemos, sino lo que hacemos es lo que creemos. Entonces, déjame ver tu manera de perdonar. Déjame ver tu manera de ofrendar. Déjamela ver. Y yo voy a saber si crees o te rehusas en creer. Déjame ver el cambio en tu vida. Y yo voy a saber si estás creyendo o te rehusas a creer. Eres parte de un pueblo que de labios honra al Señor, pero su corazón está lejos. ¿O eres un pueblo que no había visto con esta claridad la resurrección de Dios Jesucristo? Vamos a clamar todos juntos. Tenía 12 años apenas 12 años. ¿Qué 12 años? No llegaba a 10 tan siquiera. De pronto, largas cadenas de hierro me ataron a este mundo. Yo no entendía esa verdad, pues era esclava. Eso decían. Mi alma, ella era libre. Mi cuerpo quería escapar. Mis alas estaban rotas. Era triste mi verdad. Y pasado poco tiempo Dios me dio la libertad. Mis hermanos, es el cóndor. Vamos, acompáñenme a volar. Como el cóndor de los Andes, volaré hacia ti. Me has llenado de tu espíritu, lo puedo sentir. Escucha tú, es la voz de tu Dios, la nueva iglesia santa es y en las alturas está. Escucha tú, levántate, transfórmate, vuela ya que nuestro sol ya empieza a alumbrar. Escucha tú, es la voz de tu Dios, la nueva iglesia
la libertad. Mis hermanos, es el cóndor. Vamos, acompáñenme a volar.